corticales, pasamos a ver sustancia blanca subcortical y comenzamos a ver agregación. ¿Ok? Si voy muy rápido me avisan, si van surgiendo preguntas me hacen la mano nomás. Porque quiero pasar rápido esta parte de la funcionalidad para poder avanzar a esta agregación. ¿Ya? Que todo esto tiene un propósito, ¿no? O sea, tenemos que entender bien la parte estructural y funcional de las cortezas de la sustancia blanca y luego vamos con la irrigación determinando los territorios de irrigación tanto profundos como superficiales, que todo esto nos va a servir para comprender mejor la parte sindrómica de los síndromes vasculares. ¿Ok? Entonces, lóbulo temporal, ¿sí? Que va a ser básicamente por debajo de la cintura lateral, que vamos a tener una cara externa y una cara inferior, ¿no? Bueno, y obviamente la medial, lo que quiero decir es en su diferenciación de estructuras de la cara superficial. Entonces, por debajo de la cintura lateral, de ahí hacia abajo lo vamos a dividir en tres giros, ¿no? Giro temporal superior, medio e inferior. En los que cada uno va a tener una parte funcional fundamental, ¿sí? Que tenemos que saber identificar. Por ejemplo, en el giro temporal superior, ¿sí? Hacia medial vamos a encontrar a la circunvolución transversa de Hedge con su corteza, que es la que va a ser la responsable de ¿qué? De recibir la información de la vía auditiva, ¿sí? De la audición. Y luego, en su gran parte, es donde vamos a encontrar al área de Wernicke, que a diferencia del área de Broca, que es el área motora del lenguaje, el área de Wernicke es el área comprensiva del lenguaje. Es decir, me permite, no solamente nosotros decimos en general área comprensiva del lenguaje, pero si nos ponemos a desmenuzar todo lo que hace el área de Wernicke, va mucho más allá de comprender. Es decir, para yo poder identificar, por ejemplo, una palabra y poder, por ejemplo, esa palabra después de identificarla, relacionarla con algún sinónimo o con el significado de esa palabra, ¿sí? Todo eso es parte de la comprensión del lenguaje. O sea, la comprensión del lenguaje no solamente implica, yo entiendo la pregunta que me hiciste, o yo entiendo lo que me quisiste decir, no. Es también que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos o leemos una palabra nueva, ¿sí? El poder identificar algún prefijo, algún sufijo, compararlo con alguna otra palabra, determinar si podría ser algún sinónimo de una palabra que es un poco más conocida para nosotros. Todo eso forma parte del área de Wernicke, ¿sí? Y el significado que yo le doy a las palabras también. Es decir, por ejemplo, los modismos que pueden llegar a tener un significado distintos dependiendo del país y cosas así, ¿no? Ciertos términos que yo los utilizo para referirme a una cosa y en otro país es otra, ¿verdad? Esa como darle significado literalmente a las palabras, que puede ser un significado tipo cultural, por lo que hablábamos, por el ejemplo que yo les daba ahorita de modismos, o también significado con relación a la memoria semántica, ¿no? Esto significa lo de aquí porque el diccionario dice la cosa. ¿Okay? Todo eso es parte del área comprensiva del lenguaje, que no de por gusto va a estar muy cerca de parietal, ¿okay? Que parietal, siendo un lóbulo de reconocimiento, importa mucho entonces la conexión que va a tener parietal con temporal, porque ahí viene lo que yo les decía acerca de la parte comunicativa, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación, generalmente cuando nosotros nos referimos a Wernicke y a Broca, hablamos o nos referimos mucho a la comunicación verbal en específico, ¿sí? O sea, el lenguaje hablado. Pero tiene que haber una conjunción entre las funciones parietales y temporales en un contexto en que yo pueda relacionar lo que escucho con lo que leo, ¿sí? Lo que escucho que el interlocutor o la interlocutora me dice y lo que escucho que yo digo. Y que ahí implica también, por ejemplo, la capacidad de repetición, de identificación de palabras y darle significado a las palabras. Entonces, esto de aquí, cuando avancemos, porque afasia va a ser el último tema que vamos a ver, eso ya lo veríamos el jueves, ¿sí? Tiene que tenerlo muy en cuenta, porque cuando yo hablo de un compromiso de la comunicación,
yo comunico más allá que con las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el tono de la voz es parte de la comunicación no verbal que acompaña a la verbal, ¿sí? Cuando yo quiero mostrarme, por ejemplo, enérgico o enérgica, lo que quiero decir, yo puedo darle una tonalidad a eso que voy a decir, ¿no? O sea, es distinto que yo diga, Carol, tienes que venir a la clase de mañana, ¿sí? A que yo diga, Carol, tiene que venir a la clase de mañana, ¿verdad? Esa diferencia del tono comunica algo diferente. Estoy diciendo exactamente la misma oración, ¿ok? Eso es una función del lenguaje, por ejemplo, pero es más de la no dominancia hemisférica, ¿sí? Solo vamos a hablar ya mismo, ¿ok? Pero en todo caso eso involucra la comunicación, ¿sí? Esa es la prosodia, ¿ok? Entonces, el tono que yo le voy a dar a lo que yo voy a hablar, que puede comunicar la emoción diferente de cualquier palabra o cualquier frase que yo voy a decir, ¿sí? Eso también es una función del lenguaje, solo que es más no dominante que dominante, ¿sí? Digo. Se refiere a que esa función del lenguaje puede ser, es percibida por área Wernicke, en este caso de Carul. Exacto, correcto. El área Wernicke-Carul percibe, ¿no? Al principio, ¿no? Yo muy enérgica, que aunque no le esté diciendo que si no viene mañana a la clase se va a quedar, pero le puedo dar la interpretación de, si no falto mañana, capaz me equivoco. Puede ser que me dice eso porque mañana me va a tomar una lección, ¿no? Esa interpretación que yo le doy a partir de lo que me dicen, ¿okay? Aunque no esté literalmente diciendo eso, ¿ya? No sé, yo tengo la capacidad de darle una prosodia a eso, pero también tengo la capacidad de darle un significado a eso y eso me lo permite Wernicke, ¿sí? Entonces, Wernicke no solo es comprender, ¿sí? Literalmente lo que me dicen, ¿sí? También es lo que me quieren transmitir por medio del tono de la voz, ¿ok? Entonces, eso de ahí también tenemos que tenerlo en cuenta, aunque sea una función más no dominante, ¿sí? Igual tenemos que saber que también en parte vamos a tener esa función en la dominancia, pero es más en la no dominancia, que generalmente es el hemisferio derecho, ¿ok? En el temporal medio, que es donde vaya a ser principalmente en la parte medial, mucho de estructuras de funciones mímicas, y en el temporal inferior es justamente en donde va a confluir la información visual, ¿sí? Con respecto a el reconocimiento del color y de la forma, ¿sí? Es decir, esa es la parte del temporal que se conoce como el área occipitotemporal, le llamamos, ¿ok? El área occipitotemporal es el área en donde se van a crear esas redes neuronales de memoria a largo plazo que me van a permitir hacer un reconocimiento de formas y de colores, ¿ok? Luego, lóbulo occipital, ¿sí? El lóbulo occipital, a diferencia de todos los otros lóbulos, en la cara externa no tiene una división real, es decir, no va a encontrarse un surco real aquí que me divida el lóbulo occipital del resto de los lóbulos, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo ir ubicando? ¿Ok? ¿Se acuerdan del giro angular que yo les decía que iba a formar un angulito aquí justamente en donde se une el surco intraparietal con la parte más posterior del surco temporal medio? Entonces aquí yo voy a encontrar, ¿sí?, al giro angular. El piquito del angulito que me forma el giro, la circunvolución angular, es decir, este que está aquí, ¿sí?, de aquí para atrás el lóbulo occipital, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo trazo la limitancia entre aquí, lóbulo temporal, y aquí, lóbulo parietal? Por una referencia de una muesca que me forma un surco de la cara medial, ¿sí? En la cara medial yo tengo el surco parietoccipital, y sí existe un surco parietoccipital, ¿sí? Me forma una muesquita aquí. Entonces, eso que yo veo aquí, esa muesquita y la puntita del giro angular, ¿sí?, ahí ustedes trazan una línea imaginaria. Eso de ahí hacia atrás es el lóbulo occipital en la cara externa, ¿sí? ¿Ok? Ahora, en la cara medial sí hay un surco real que me divide
lóbulo parietal, ¿sí?, del lóbulo occipital, que es el surco parieto-occipital. Y entonces yo tengo dos surcos importantes con respecto a la cara medial del lóbulo occipital. Surco parieto-occipital, propiamente, para dividirlo de parietal, y el surco calcarino, que ya lo conocemos porque lo hablamos en la vía visual. ¿Sí? El surco calcarino me divide la cara medial del lóbulo occipital en la cuña y en el giro de la circunvolución lingual. ¿Ok? Es decir, rodeando al surco calcarino es justamente en donde va a pertenecer a esa corteza que ya la habíamos visto en la vía visual, que era la corteza visual primaria, ¿ok?, que la mencionábamos como una corteza supracalcarina e infracalcarina, ¿no? Si básicamente lo está rodeando al surco calcarino, que es donde vamos a encontrar a la vía, a la corteza visual primaria, ¿ok? Y lo de asociación, que sería básicamente las cortezas que están más dirigidas hacia la cara externa, ¿sí? Entonces lo que está dirigido hacia occipital es justamente el área occipito-parietal, que era la que habíamos mencionado, que se confluye en la función de la asociación visual, ¿sí?, con esta área que era corteza de asociación. Pero ¿cómo se llama esta corteza? Corteza de asociación somatosensitiva, ¿verdad? Donde iba a ser entonces la función de la orientación visoespacial, ¿ok? La occipito-temporal, que va a estar en relación a la corteza de la circunvolución temporal inferior, ¿ok? ¿Sí? Ahí es donde vamos a encontrar, ¿qué cosa? La capacidad de reconocimiento de color y forma, ¿ok? Y acá, orientación visoespacial, ¿y qué más? Mencionó esa área de asociación somatosensitiva. Sí. ¿Y es lo mismo que la de orientación visoespacial o está contenida dentro de...? Está contenida. La parte más posterior es la orientación visoespacial. Y es la misma corteza parietal posterior. Sí. ¿Ah? ¿Qué más, además de orientación visoespacial? ¿Cómo reconocimiento de objetos? Porque acá si yo determino forma y color, también reconozco objetos. En específico, ¿qué hago con lo que veo en un campo visual? Aquí. Ubicarme a mí en espacio-tiempo y que tenga una rodea. Ya, ¿y qué más? Movimiento, hijos de mi vida, movimiento, ¿sí? Movimiento, el movimiento de los componentes de mi campo visual, ¿sí? Acá reconozco color y forma. Aquí sí hay movimiento de los componentes de mi campo visual. ¿Ok? ¿Sí? Si Indira se para y camina hacia la puerta, ¿ok?, ella se está moviendo de un espacio, ¿sí? O sea, se está moviendo a través del espacio y yo reconozco, por ejemplo, tengo la capacidad de reconocer si Indira se va a dirigir hacia la puerta, si Indira se va a alejar del espacio inicial o Indira se va a acercar hacia donde yo estoy, ¿sí? O sea, esa capacidad de yo identificar que no soy yo la que me estoy moviendo, sino es Indira, y que se está alejando, se está acercando hacia mí, alejando o acercando a la puerta, eso que se esté moviendo, eso también es responsabilidad de la corteza occipitoparietal, ¿sí? Por ejemplo, la corteza occipitoparietal no solo identifica lo que se mueve, sino también reconoce lo que está estático, ¿sí? Por ejemplo, el mesón no se va a mover, ¿verdad? Porque está, ¿qué cosa? Tiene sus columnas que se están adhiriendo al piso, no se va a mover, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo una alucinación, ¿sí?, visual de movimiento? Y puede ser que yo vea que el mesón se levanta y da vueltas. Eso no es normal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, occipito parietal, reconocer lo que se mueve y lo que está estático. ¿Sí? Y obviamente lo visoespacial. Y acá color y forma.
y no quiero volver a repetir esto. ¿Ya? El visual, primer parcial visual. ¿Ya? Bueno. Entonces, de surco parieto occipital hacia adelante, ¿qué tengo yo? Tengo lóbulo parietal, ¿sí? Lóbulo frontal en su cara medial. Ahora, lóbulo parietal yo tengo dos zonas, ¿sí? Que se van a dar gracias a la existencia de un surco que se llama el surco marginal. El surco marginal es una rama superior de este surco que está acá, que es el surco de la circunvolución del cíngulo. Por lo tanto, por debajo de ese surco va a estar el giro o la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo forma parte de ¿qué lóbulo? ¿Parietal o frontal? ¿De qué lóbulo? Del frontal. La asocia por la olímpica. ¿Ah? De la ínsula. La circunvolución del cíngulo. ¿Le parece? Viene frontal por la asociación con lo olímpico. Pero está cerca del parietal. ¿Sí? En la cara medial, a diferencia de la cara externa, ¿sí? Hay una circunvolución que forma parte de los dos lóbulos, que es la circunvolución del cíngulo. Por eso, algunos anatomistas, ¿sí?, describen un lóbulo extra de los que ya conocemos y le llaman el lóbulo límbico. Entonces ahí sí agregan a las estructuras de circunvolución que forman parte de ínsula, estructuras límbicas que forman parte del lóbulo de la ínsula, ahí incluyen, ¿sí?, a la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Incluyen al polo temporal, al polo anterior del lóbulo temporal, que es donde vamos a encontrar justamente, ¿sí?, las cortezas prerrenales, ¿sí?, la parte de la corteza de la circunvolución parihipocampal, ¿sí?, donde vamos a encontrar al uncus, que eso ya es más de polo anteromedial, pero donde vamos a encontrar al uncus y que el uncus va a estar rodeando a el complejo amigdalino, ¿sí? Entonces, ¿ok? Pero lóbulo límbico no es una división global estructural. Es básicamente, alguien dijo, a ver, si nosotros tenemos estructuras límbicas regadas por todo el prosencéfalo, ¿por qué no le llamamos lóbulo límbico al conjunto de todas? Entonces, por ejemplo, en el lóbulo límbico incluyen a la corteza prefrontal, incluyen a la corteza orbitofrontal, es decir, la parte más anterior y de cara inferior del polo más anterior del lóbulo frontal, ¿sí? Incluyen la circunvolución del cíngulo. Pero si hablamos en un contexto estructural, la circunvolución del cíngulo, estructuralmente hablando, forma parte tanto del lóbulo parietal como del lóbulo frontal, precisamente porque es una estructura medial, ¿sí?, que se va a encargar de interconectar justamente a las cortezas de asociación de prácticamente todos los lóbulos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, en un sentido funcional, podemos considerarlo dentro del lóbulo límbico, que incluye todas las estructuras límbicas, ¿sí? Y en un contexto estructural de ambos, ¿ok? Entonces, este surco de cíngulo va a tener una rama superior, que es el surco marginal, y que entonces me va a dividir en la cara medial al lóbulo parietal en que en precúnea, ¿sí?, y en esta estructura que está acá, que es precisamente la que va a rodear esta mojita que forma el surco central o el surco de Rolando. ¿Por qué? Porque justamente en la cara media, ¿sí?, no hay un surco real como el de Rolando que me separe esta zona que sería la parietal anterior y esta zona que sería la frontal inferior. Por lo tanto, estructuralmente hablando, aquí a este nivel, esto que estoy señalando aquí se conoce como el lobulillo paracentral, ¿sí? Y por delante sigue siendo la cara medial de las estructuras del lóbulo frontal, ¿sí? Que incluirían ¿qué cosa?
piezas de motora suplementaria. Motora suplementaria, premotora, prefrontal, por aquí abajo el vitofrontal. ¿Sí? Y tenemos acá al cuerpo calloso, ¿verdad? ¿El cuerpo calloso qué es? ¿Qué tipo de fibras son? ¿Ah? ¿Fibras? Comisurales. Y va a tener sus partes, ¿no? De adelante hacia atrás tenemos al pico o rostrum, ¿sí? A la rodilla o genu del cuerpo calloso, al cuerpo del cuerpo calloso y al esplinio o al rodete del cuerpo calloso. ¿Por qué es importante dividir al cuerpo calloso en partes? Tiene distribución somatotópica el cuerpo calloso. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, no, lo hablo con comisurales, mejor. Terminemos acá con cara media. Ya, entonces, si yo quito al tronco del encéfalo y al cerebelo, yo puedo ver la cara medial y sobre medial e inferior del lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces, circunvolución parihipocampal, y aquí hace un ganchito el uncus, ¿sí? La circunvolución parihipocampal es la que va a abrazar o rodear o proteger, por decirlo de alguna forma, la formación del hipocampo y el uncus al complejo amigdalino, ¿sí? Por fuera de ella va a haber un surco real, que es el surco colateral, ¿sí? Y eso me va a dividir a la circunvolución parihipocampal de, ¿cuál sería esta circunvolución que vemos acá? Fusiforme o occipito temporal. ¿Ok? ¿Sí? Son lo mismo los dos. Fusiforme porque les parece que tienen forma de buzo. ¿Ya? O sea, a mí la verdad me parece que todo tiene forma de buzo. Ya, entonces, fusiforme, occipito temporal. ¿Ok? Y de igual manera lo que vemos en la cara inferior. Esto sería el surco colateral, vean. ¿Cómo identifico el surco colateral para no confundirme? No se interrumpe como este de acá para que no tengan confusiones, ¿sí? No se interrumpe el surco y termina en el polo anterior en una Y. ¿Sí? Colateral. A veces puede pasar que el cerebro que se aplasta por un lado, entonces el colateral parece que está acá más metido y acá está más afuera. ¿Sí? Usted tiene que identificar la forma. No se interrumpe el surco y termina en Y hacia adelante. ¿Sí? Sobre el viradal. ¿Okay? Entonces el surco colateral hacia adelante, hacia medial, perdón, ¿sí? Parihipocampal, uncus, parihipocampal, uncus. ¿Sí? De colateral hacia afuera, lo que le dieron forma de uso, que es todo esto que está aquí. ¿Ok? Fusiforme. ¿Ok? Y acá, giro temporal inferior, o sea, estamos viendo parte de la cara externa. ¿Sí? Giro temporal inferior. ¿Ok? Frontal, ¿qué es esto? Ajá, bulbo, tracto olfatorio, que descansa sobre el surco. Olfatorio, también le pueden decir el nombre largo, surco para el bulbo olfatorio. ¿Ya? Hacia medial del surco vamos a encontrar el giro recto. Por fuera, ¿cómo se llama esto de aquí? Bueno, como corteza orbitofrontal. ¿Cómo se llaman los giros? Anterior, posterior, medial y lateral. Surco en H. Ay, perdón. Surco en H. Corteza orbitofrontal no es en todas esas zonas, todos esos cuatro giros. Está dentro de esos cuatro giros. Sí, la corteza, sí, la corteza, los voy a repetir en irrigación, ¿sí? Pero en los giros, o sea, es decir, giro orbitario anterior es más de prefrontal y los otros son más de orbitofrontal. ¿Sí? Yo leí que en esa zona, en esos cuatro giros, hay dos cortezas. La corteza prefrontal ventromedial y la corteza orbitofrontal, que será como la parte lateral.
Sí, por eso. Acá, más anterior es prefrontal. Y acá, más hacia afuera, o sea, más hacia lateral, más hacia cara externa, es orbitofrontal. Que, como habíamos hablado, ambas igual tienen que estar en contacto, se unen ahí con fibras de asociación corta, o fibras segú que se llaman también. Entonces el surco en H que lo vemos ahí, y los giros orbitarios adelante, atrás, media y lateral. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora, sustancia blanca subcortical, ¿verdad? La sustancia blanca subcortical se dividen en fibras de asociación, que las fibras de asociación van a ser largas o cortas. ¿Sí? ¿Qué hace la fibra de asociación corta? Es decir, ¿qué conecta las fibras de asociación corta? Sectores de un mismo lóbulo. ¿Cómo? Sectores de un mismo lóbulo. O sea, generalmente las fibras de asociación corta lo que hacen es mantener una conexión entre cortezas del mismo lóbulo. Las de asociación larga, Entre lóbulos. cortezas entre lóbulos, que tiene que ser de ley del mismo hemisferio, porque para que se unan hemisferio derecho con izquierdo, izquierdo, derecho, existen las comisurales. Las comisurales siempre son las que unen izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Sí? Entonces, la sustancia blanca subcortical se va a dividir en las fibras de asociación, fibras comisurales, ¿y qué otras fibras más? De proyección. ¿Cuáles son las fibras de proyección? Ya, por eso, ¿cuál es la función de una fibra de proyección? No. ¿Qué conectan fibras de asociación? Digo, caramba, de proyección. Sí, ¿verdad? Digo, ¿ah? ¿Qué? Bueno, ¿qué es ese? Médula espinal. ¿Ah? Médula espinal. ¿Quién está hablando? Ah, perdón, Miguel, ¿qué cosa? Médula espinal. Sí, pero también no. ¿Ah? Fibras de proyección, ¿sí? Son fibras que conectan corteza con estructuras no corticales o una estructura de sustancia gris subcortical con corteza. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de núcleos de la base, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de fibras corticotalámicas? Perdón, corticostriadas. Estoy loca. Es que estaba hablando todo el día de la mañana, no, luego parto, ahorita no, estoy hablando. Ya, sí, ahora, sí, fibras corticoestriadas, por ejemplo, eso es un tipo de fibra de proyección, porque sale de la corteza y se va al cuerpo estriado, acaudado y aputado. Es decir, no necesariamente incluye médula, es lo que quiero decir. O sea, sale de la corteza para irse a una estructura no cortical. ¿Ya? O puedo tener, por ejemplo, fibras de proyección tálamo-corticales, que eso incluye un chorro de tálamo-corticales. Yo puedo tener tálamo-corticales, por ejemplo, que forman parte de la radiación talámica anterior, y entonces esas fibras son las que salen del tálamo y se van, por ejemplo, hacia el lóbulo frontal. Entonces yo puedo tener proyecciones tálamo-corticales que son motoras, que son límbicas. ¿Sí? O sea, en realidad nosotros a las fibras ya las hemos estudiado. Solamente que las hemos estudiado por separado. Hemos ido dividiendo dependiendo de cómo hemos ido avanzando en el estudio de los sistemas funcionales. ¿Ok? Pero ya las sabemos todas las fibras en realidad, solamente que no las habíamos clasificado por tipo de fibras de conexión. ¿Ok? Y luego yo tengo un tipo de fibras en específico que se llaman, y mucho lo veo en las vías, ¿no? Que se llaman fugales. ¿Cuáles son esas fugales, por ejemplo? ¿Cuáles son esas fibras fugales? ¿Eso se refiere a las que son unidireccionales? ¿Cómo? Unidireccionales. ¿A qué se refiere con unidireccionales? Sale de la estructura, pero no hay ese circuito.
O sea, ¿sí? Monosinápticas. Esas son las fugales, ¿sí? Se llaman así, les pareció bonito ponerle fugales, pero como que se fugan de una estructura y no vuelven, ya literalmente. Sí, no vuelven. Entonces por eso les pareció bonito poner fugales. A mí me parece como más adecuado para recordar la parte funcional decirles monosinápticas. Que van a hacer una sinapsis, esa sinapsis incide en una actividad de algún núcleo, alguna cosa, pero no van a recibir de vuelta algún tipo de sinapsis con respecto a esa información que envían. ¿Sí? Entonces, las fugales son las monosinápticas. ¿Ok? Por ejemplo, esas fibras que nosotros hablamos que conectan, por ejemplo, complejo amigdalino con área septal y que no reciben, por ejemplo, una bidireccionalidad de área septal a amígdala, eso fugal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, la mayoría las hemos visto. Por ejemplo, cuerpo calloso, fibras comisurales. Comisura hipocampal, fibras comisurales, ya sabemos qué hacen. ¿Sí? Comisura blanca anterior, fibras comisurales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora, fibras de asociación, por ahí es la que nos falta. ¿Por qué? Ya vamos a hablar aquí de la distribución somatotópica de las fibras comisurales del cuerpo calloso. Y las de proyección las conocemos todas ya. ¿Sí? Corticobulbares, corticopontines, ¿sí? Corticoespinales, corticorreticulares, tálamocorticales, corticotalámicas, ¿sí? Corticoestriadas, ya las hacemos todas. Las de proyección en realidad, son las hemos estudiado aparte. ¿Ok? Estas nos faltan. ¿Sí? Las fibras de asociación. Entonces, yo tengo. Cierto. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y esto es importante para cuando hablemos de irrigación. ¿Sí? Yo tengo que como ustedes recuperar el micro, ¿verdad? Sí, le dije cuando recuperamos. Ya. Es decir, pregunto, yo ya vi con ustedes en micro el centro semioval en la placa. Sí, claro, ustedes lo saben, tenemos que hacer una clase más. Es que les iba a decir, ¿se acuerdan del micro cuando vimos el centro semioval? No, ahora no importa, vamos a ver. A ver, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y ese es el centro semioval, lo vamos a ver en micro para que vean la distribución de las fibras, ese bien bonito como unas van para un lado, otras para el otro. Hay algo que ustedes tienen que mentalizarse cuando estudian fibras de asociación, ¿sí? Las fibras de asociación están pasando entre las fibras comisurales, es decir, Ahí hay un rojo y hay detrás del fondo. Un rojo y ¿viste? Sí, eso. Capaz que ese también creo que lo debo todo alguna vez, se quedó aquí por ciento. A ver, por ejemplo, si yo lo veo así como está, en las fibras de asociación como las veo ahí, que las veo en una vista sagital, ¿sí? Van a ver fibras de asociación longitudinal, es decir, así como ven, por ejemplo, que pueden ir de frontal, parietal, occipital. Pero tengo que tener en consideración que yo tengo, ¿sí?, a un cuerpo calloso. Y entonces, si yo lo veo en sagital, aquí hay fibras que están viniendo de un lado al otro. Entonces, ustedes tienen que considerar que estas fibras comisurales están atravesando entre las longitudinales, ¿sí? Y que también, por ejemplo, aquí, cuerpo calloso, aquí tengo tálamo, caudado, ¿sí? Que también yo tengo radiaciones, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que aquí yo tengo corteza, es decir, esta zona cortical anterior, por ejemplo, se está conectando con esta zona cortical posterior, eso sería una longitudinal, ¿sí? Asociación igual. ¿Ya? Hay comisurales que están pasando aquí, ¿sí? Y hay otras, por ejemplo, que entre los núcleos de la base del tálamo, ¿sí?, están pasando por ahí por cápsula íntegra. ¿Sí? Entonces, va a haber un momento en el que hay una mezcla, aunque no se mezclan porque todas tienen un orden,
¿sí? En la que usted va a encontrar fibras, me olvidaba, las de asociación corta, ¿sí? Entonces, estas también son de asociación, estas serían las de proyección, ¿sí? Estas de asociación corta, estas de asociación larga, que son las longitudinales, las de proyección y las unisurales. ¿Sí me explico? Es decir, yo tengo una corona radiada, ¿sí? Comisurales, ¿ok? Y otras que vienen longitudinales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso de ahí yo tengo que tener en consideración con respecto a las lesiones, ¿ok? ¿Qué arterias me van a irrigar a mí, ¿sí? Las zonas por donde están pasando las fibras, ¿ok? Porque las fibras de asociación larga, siendo longitudinales, permiten que se asocien las funciones lobales. Las fibras de proyección, que haya un envío de información sensitiva, por ejemplo, a corteza, o un envío de ejecución motora de corteza hacia estructuras inferiores. Núcleo de la base, médula y por ejemplo, ¿no? Y las comisurales que según el hemisferio derecho con izquierdo. Entonces tengo que considerar esto con las mediaciones continuas. Porque yo puedo tener, esferas no son cortas, que yo puedo tener lesiones corticales, que la lesión en corteza se extienda lo suficiente para afectarme sustancia blanca, y puedo tener un compromiso de fibras que están saliendo de esa corteza y afectarse el envío o la llegada de información de proyección, o que se extienda más todavía y que me afecte comisurales, ¿sí? O que de por sí no hay un compromiso cortical, pero sí solo de sustancia blanca, que aunque no esté dañada la corteza me importa mucho porque se está desconectando igual algo. Ni se diga si el problema es aquí en cápsula interna, peor, porque ahí todas las fibras se están uniendo y compactando y tengo mayor posibilidad de que una lesión pequeñita me afecte mucho sindrómicamente a mi paciente. Por eso el pensar que yo tengo un paciente, por ejemplo, con una hemiplegia brachiocular, ¿sí? Decir, debería estar en corteza, más probable este caso. Por ejemplo, si estamos, porque una lesión chiquita, pero ahí están pasando muchas fibras cerquita. ¿Cómo yo hago la diferencia? Porque yo puedo tener una lesión cortical o sustancia blanca subcortical que no sea cápsula, por ejemplo, corona radiada, ¿sí? Que también me dé una hemiplegia brachiocular. ¿Cómo yo lo descarto? Por ejemplo, con otros componentes sindrómicos. Si mi paciente está disártrico, bueno, fibras córtico-vulvares, sí puede ser distinto a su interno. Si mi paciente tiene afasia, que no es lo mismo, pues uno quiere determinar la diferencia entre disartria y afasia. No, afasia es una función cortical superior. Aquí está más arriba. ¿Sí? Entonces, eso de ahí tiene que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de los síndromes. ¿Sí? Porque no se me pueden confundir entre una disartria y una afasia, no se me pueden confundir entre un síndrome, por ejemplo, de cápsula interna, que eso sigue siendo sustancia blanca subcortical. Pero no es lo mismo, porque claro, la cápsula interna la tengo ahí, cerquita del núcleo de la base, y todo es diferente. Porque puedo tener cápsula interna, globo pálido y putamen dañados. Y pienso en irrigación, y bueno, puede ser lentículo estriada, circulación profunda de la arteria cerebral media. ¿Sí? ¿Ok? A pensar que si lo mando a corteza y pienso en un compromiso afásico, bueno, también podría ser, si es brachiopleural sí que puede ser cerebral media, pero también puede estar interrumpiendo en parte, ¿sí?, del territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿dónde mayoritariamente está el problema? Y también tengo una afasia transcortical, entonces me ubico aquí, en la cara externa y medial del lóbulo frontal. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la finalidad de lo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Identificar el síndrome para darle una ubicación a la lesión. Entonces, fibras de asociación. Yo tengo fibras de asociación longitudinales. ¿Ok?
Por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, que es una de las fibras de asociación más grandes que tenemos, como su nombre mismo lo indica, tiene una disposición longitudinal y está superior, está arriba, por encima del cuerpo calloso. ¿Ok? Permite conectar lóbulo frontal con parietal, con occipital y con temporal. El fascículo longitudinal superior, ¿sí? De ahí se origina un fascículo pequeño que se llama arqueado. Que este es el fascículo que permite conectar área de Broca con área de Wernicke. Es un fascículo muy importante para el mantenimiento de las funciones del lenguaje. ¿Sí? Y luego tengo los que están más anteriores, por ejemplo, el fascículo lucinado, que por ahí de este ya hablamos un poquito cuando veíamos, ¿sí?, las imágenes coronales, cuando estábamos viendo las estructuras mediales, ¿sí? El fascículo lucinado, ¿qué permite? Permite que haya una conexión entre ¿qué? Corteza orbitofrontal con el polo más anterior, ¿sí?, del lóbulo temporal. Es decir, ¿qué cosa? Tiene que ser la fisiología límbica. ¿Qué estaría aquí en el polo anterior del lóbulo temporal? Por eso no. ¿Ah? Entonces. Torrenal, prerenal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el que exista el fascículo uncinado, ¿sí?, refuerza entonces lo que ya conocemos como una función límbica de la corteza orbitofrontal. ¿Y qué habíamos dicho de la corteza orbitofrontal? Es una corteza de la empatía, ¿verdad? Yo tomo decisiones en un contexto empático. Es decir, como que le doy una importancia, un análisis, una comprensión a lo que le pasa al resto de gente, ¿no? Esa es la parte empática. A diferencia de la prefrontal, que ya estaríamos acá, sería ya más de juicio propio. La orbitofrontal está en unas células que llaman las células Espérense. Ok, y luego si nos vamos acá, hacia más inferior todavía, tenemos al fascículo occipitofrontal inferior y al longitudinal inferior. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? El espacio de recorrido, es decir, el tamaño que van a tener. ¿Sí? El espacio longitudinal que van a ocupar. Longitudinal inferior es el más largo. ¿Sí? Permite que hayan conexiones temporales occipitales, pero también con lóbulo frontal por medio a las conexiones que van a tener el polo, ¿sí?, anterior temporal con, justamente, por medio de un cinado con orbitofrontal. Y luego, el occipito frontal inferior, como su nombre mismo lo indica, solamente, ¿ok?, conexiones occipitales y frontales. Ahora, ambos fascículos, a la madre, ya, y ambos fascículos, a diferencia del longitudinal superior, ¿sí?, no tienen gran cantidad de fibras, ¿sí?, en animales racionales como nosotros, ¿sí? En animales que son menos racionales, que tienen mayor importancia de funciones primitivas, ¿ok? Por ejemplo, animales de caza, ¿sí?, ellos tienen mucho occipitofrontal inferior y longitudinal inferior, ¿sí? Porque están constantemente, por ejemplo, ¿por qué lo desarrollan más? Porque precisamente hay más conexiones, porque tienen mucho desarrollo en esta zona, porque necesitan hacer un reconocimiento muy rápido, por ejemplo, en forma, y porque pasan todo el tiempo huyendo. Entonces se ha demostrado en los distintos animales que los de caza es donde van a tener más. Pero de ahí en los animales en general. Porque como ellos no tienen la capacidad de aprendizaje del lenguaje, ¿sí?, necesitan hacer mucho reconocimiento de forma. Entonces, estos fascículos son mucho más largos en ellos porque tienen más cantidad de fibras. ¿Ok?
Nosotros en cambio tenemos mucho de nuestro aprendizaje viene de la parte audiovisual y del lenguaje. Entonces a nosotros sí nos importa más o es más grande el componente de cantidad de fibras del fascículo longitudinal superior arqueado, ¿sí? Y lo mismo el lucinado, ¿ok? A diferencia de los inferiores. Lo tenemos, pero bueno, para que sepan esa diferencia, que no va a ser tanto como el longitudinal superior, por ejemplo. De hecho, por eso aquí en el esquema, si ven que el longitudinal superior se lo pone como que tiene mayor cantidad, y se lo pone como que más flaquito, aunque tiene menos cantidad de fibras, ¿sí? Es precisamente por eso. Ya, ahora, nosotros tenemos una conjunción entre giro parihipocampal y sustancia perforada anterior, ¿sí? Que se conocen como las fibras del cíngulo. Es decir, ¿por qué existen las fibras del cíngulo? ¿Por qué se conecta la sustancia perforada anterior con el giro parihipocampal? En la sustancia perforada anterior se recibe información olfatoria. Entonces esta información va a ir a la información al giro del parihipocampal para iniciar un recuerdo con los olores. Con los olores. Exacto. Por eso es que cuando hablábamos nosotros de vida olfatoria, hablábamos mucho que de todos los sentidos, el que más fácilmente puede iniciar, por ejemplo, en un sentido fisiológico, una alucinación, por ejemplo, olfatoria, ¿sí? Por esto mismo de acá, ¿no? Por esta conexión como que casi que, no quiero decir como única, sino como que le da prioridad, ¿sí? Por medio de símbolos. Ahora, hay un fascículo occipito frontal superior, ¿ok? Es decir, yo tengo una vía de conexión fronto-occipital y tengo una vía de conexión occipito-frontal. Por ejemplo, ahí viene la pregunta, ¿por qué hay una conexión en dirección occipito-frontal? Básicamente el occipito frontal, a diferencia del longitudinal superior, está un poquito más abajo. ¿Sí? Longitudinal superior está aquí, occipito frontal superior está más abajito, porque viene del occipital, ¿no? Y más medial, claro. Llevar información visual hacia la corteza prefrontal para tomar una acción, ejecutar una acción rápida. A ver. No. Occipito frontal. Ajá. No ejecutar una acción rápida, entonces sería para analizar, ¿no? Es decir, ¿a qué área cortical principalmente se iría esta información? En el lóbulo frontal. La prefrontal. ¿Ah? El fragmento. Sí, del campo visual frontal a la corteza del giro frontal medio. Lógico, ¿no? Por algo se llama campo visual frontal. ¿Ya? Es decir, propicia la unión entre campo visual frontal con corteza occipital. ¿Sí? Ok. Fascículo occipitofrontal inferior. ¿Sí? Que es el que ya habíamos mencionado. ¿Ok? Entonces aquí solamente en un sentido coronal para que nosotros vayamos dando ubicuidad a las estructuras que acabamos de mencionar. Y la cercanía que va a tener con respecto a las estructuras mediales, es decir, con respecto a núcleos de la base y del centro. ¿Sí? Ok. Con respecto a las fibras covisurales, ¿ok? En ese orden, como habíamos ido dividiendo entre pico, rodilla, cuerpo, esplenio, ¿sí? La distribución de las fibras que van a conectar entre hemisferios, ¿sí? En la parte más anterior, el pico y la rodilla, a la corteza prefrontal de cada uno de los hemisferios. En la parte más anterior del cuerpo, corteza premotora y motora suplementaria. En la mayoría del cuerpo, área motora primaria, ¿sí? Y la somatestésica primaria y secundaria. La parte más posterior del cuerpo, justo antes de formar el esplenio, la corteza parietal posterior, es decir, la de la orientación visoespacial y la del movimiento. ¿Ok? No movimiento de ejecución de movimiento, no, movimiento de lo que está en el campo visual. ¿Ok?
sea, el reconocimiento del movimiento. Y corteza temporal y occipital por medio de la parte más posterior del esplenio. ¿Ok? ¿Qué funciones tenían estas cortezas? Por ejemplo, si hablamos de temporooccipital. Ajá, coloriforma. Por lo tanto, cuando tenemos compromiso, por ejemplo, ¿sí?, de esplenio, podemos tener justamente una conexión comisural entre derecha e izquierda, ¿sí?, para el reconocimiento de formas y color, que eso ya lo vamos a ver en la parte sindrómica, que es lo que me va a pasar cuando yo tengo un compromiso de cuerpo calloso, ¿sí? Que no es lo mismo cuando tengo un compromiso unilateral en uno de los hemisferios, los compromisos corticales, que lo sabemos. Ok, preguntas hasta ahí, eso se habla. Campo visual frontal, es la mirada jugada. Claro. Para ambos lados, o sea, para arriba, abajo o derecha, izquierda. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el área pretextal y la formación reticular continua? Lo que pasa es que el campo visual frontal lo que hace es que haya un movimiento conjugado de los ojos por una planificación. Ahí está. Claro, más abajo es por medio de la vía de la atención visual, ¿sí? ¿Ok? Es decir, campo visual frontal viene de un deseo de generar ese movimiento. Por ejemplo, lo voy a explicar con ejemplo para que se entienda mejor. Si yo estoy acá hablando con usted y de repente explota el globo, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay una atención visual que me lleva a mirar, ¿no? De pronto para buscar por qué explotó el globo, ¿sí? Eso es una, por ejemplo. Pero, ¿sí?, yo puedo estar hablando con usted, ¿sí?, y de repente digo, ¿dónde está mi celular? ¿Sí? Y de repente sí, recuerdo que lo dejé acá, ¿no? Hago un movimiento conjugado, pero con la intención de buscar el celular. O sea, ahí es diferente, porque el inicio viene de una planificación cortical. El otro, en cambio, me genera una respuesta rápida o crucefálica a partir de una interrupción de mi atención. ¿Sí? Es diferente. El uno es una respuesta igual conjugada, ¿sí?, pero es una respuesta automática ante una interrupción de mi atención, ¿sí? ¿Ok? Y la otra es por un deseo de iniciar ese movimiento conjugado, ¿sí? No sé si ahí mejor. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. ¿Podría dar un ejemplo de fibra jugal? ¿De qué? Fibra jugal. Y todas las monosinápticas, por ejemplo, otra jugal sería subículo macumbens. Ejemplo, si es una jugal. Todo lo que sea monosináptico. Hay dopaminéticas monosinápticas también. ¿Sí? Hay... ¿Ah? Estamos en un grupo anterior. ¿Cómo? Sí, del hipocampo al grupo del tálamo, a través del fornix. Hay una vía que es directa, sin pasar por los cuerpos corticales. Ajá. Pero ese es considerado. No, porque ahí no termina, porque ahí ya inicia el circuito. Digo, así, de representación, igual eso llega por el circuito al hipocampo de nuevo. Jugar fue allá y ya, o sea, no termina completando una serie. Es que, claro, es que si usted lo ve así, y todo termina siendo jugal, por ejemplo, si usted habla, por ejemplo, del tracto sinotalámico, y va a terminar diciendo, no, me explico, que llega hasta mental contralateral y ya se considera jugar, pero no, pues ya después va a otro sitio sináptico que sería la corteza. ¿Sí me voy a entender? O sea, por eso se llama monosináptico, porque hace una sola sinapsis, no forma un circuito. Y ya fue.
Claro, no es que forma un circuito o todo un tracto de conexión. Claro. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguimos con el resumen? Ya. A ver. Para poder hablar de la parte sincrónica, ¿sí? Yo necesito tener consideraciones importantes, como siempre les digo y que se las pongo ahí, ¿verdad? 4 consideraciones. Primero, conocer bien la irrigación. ¿Qué implica conocer bien la irrigación? Estructuras vasculares con su origen, ¿sí? Su distribución superficial y profunda, ¿sí? Si tienen divisiones, saber las divisiones, como por ejemplo la cerebral media, ¿sí? Su circulación superficial tiene una división superior e inferior. Entonces tengo que saber esas ramas cuáles son y qué territorio de irrigación van a tener acá. ¿Ok? Muy importante el origen de las ramas. Porque a veces yo puedo tener un compromiso del origen y no directamente de la rama, ¿sí? Que me pueden dar alertas de que ese paciente puede estar en riesgo haciendo un evento cerebrovascular. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una estenosis carotídea y yo sé que la mayoría de las arterias cerebrales, ¿sí? Con mayoría me refiero a la anterior y a la media, pues son 3, entonces la anterior y la media, ¿ok? Ellas dos tienen un origen, ¿sí? Carotídeo, y en la carótida interna, que si yo tengo ya una estenosis determinada en la carótida interna, sabiendo que entonces me van a dar las cerebrales, yo sé que ese paciente entonces está en un riesgo de hacer un evento cerebrovascular dependiendo de la circulación de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media, de la poroide anterior, ¿ok? Que se puede comprometer también la rama oftálmica, que es directamente de la carótida, y tener amaurosis fugaz, ¿ok? Entonces, por eso debo de conocer también los orígenes, ¿ya? Ubicación de la lesión, ¿sí? Esto es importante con respecto a los síndromes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorita en un nivel en el que solamente podemos diagnosticar eso, la ubicación de la lesión. Pero eso no le quita importancia a esto que ustedes están aprendiendo, porque si usted no ubica la lesión, no sabe el territorio, no sabe la neuroanatomía, ya tiene perdido más del 90% del diagnóstico. No va a llegar nunca al diagnóstico clínico, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de un diagnóstico clínico, solo sindrómico, ubicación de la lesión, ¿sí? Pero esta es la base importantísima para que ustedes puedan aprender ya después la parte clínica, el manejo farmacológico, etc. ¿Ok? Entonces, ubicación de la lesión es muy importante. Como el ejemplo que yo les decía, según las características sindrómicas, mi problema está más en sustancia blanca subcortical, o mi problema está más en corteza, o está en radiaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta cuando yo ubico la lesión? ¿Mi lesión es aislada o es una lesión que también me compromete otras estructuras? Esto de aquí, ¿sí? Depende mucho de la naturaleza de la lesión y de la extensión. Por ejemplo, un proceso isquémico me va a llevar a una quimiotaxis que me va a dar una respuesta inflamatoria. Sí. Entonces, yo puedo tener una lesión de origen isquémico que dé un infarto, pero que el edema perilesional me compromete estructuras cercanas al infarto. ¿Sí? Y sería si yo tengo un tumor. Si yo tengo un tumor, ¿sí? Esa masa va a ocupar un espacio y me puede desplazar estructuras. Y las estructuras desplazadas darme síntomas. Es más, a veces las estructuras desplazadas son las que dan más síntomas que la propia ubicación inicial del tumor. ¿Sí? Entonces, eso también tengo que considerar siempre. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener una lesión lacunar en la cápsula interna, pero por lo cerca que está el lobo pálido, el caudado, el tálamo, se le pueden agregar signos y síntomas a ese síndrome, ¿sí? Por el compromiso cercano que está esa lesión. ¿Sí me explico? Entonces eso va a depender. Y obviamente la vieja confiable, siempre importante, los síndromes de neuro, la lateralidad.
¿Sí? Igualito como hablamos sin médula, igualito en tronco, aquí aplica igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Porque mi vaina, la luz parpadea. según yo, ya, dale. No. La luz parpadea. Bueno, Y eso ya cuando se te jode el cable completamente. O el problema es el cable o es el chip. Pero reemplazamos una parte Sí, y cuando fui a preguntar a la empresa, dije, ¿cómo hago esto? Porque en los lugares donde venden autorizados, o sea, donde venden cosas Apple, es carísimo. Y pregunté y estaba cerca de más de $75. Dije, ¿me lo van a dar por un adaptador contigo? O sea, $75. Entonces dije, ya. Entonces dije, miércoles, porque según yo iba a viajar en un concepto. Y no tengo viajado, entonces, bueno, ahí está todo el problema. Por eso, como tenía en memoria, no te tickets con cosas que no tienes ahí. Es decir, si no tenía yo el pasaje, que iba a viajar, ¿para qué planifiqué que iba a comprar el vuelo? Y por suerte, a veces, puntos que iban a entrar, no digan doctor ya. Alguien le escribió la Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Ah, ya, bueno. Entonces yo voy a tener, básicamente, sin incluir las que no son arterias cerebrales, ya vamos a ver, ¿ok? Tengo 3 arterias cerebrales. ¿Esas arterias cerebrales de dónde vienen? ¿Ah? ¿De qué? De la aorta. Bueno, dice el corazón. Sí, pues no. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen más cercano? Su origen más cercano es el polígono de Willis. ¿Verdad? Ese es su origen más cercano, ¿o no? ¿Qué preguntó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Más cercano. Polígono de Willis. Ahora, el polígono de Willis se va a formar por ramas de la carótida y de la circulación vertebrovascular, ¿verdad? Entonces, la basilar, ¿sí? ¿Qué ramas me va a dar? Cerebral posterior. Bueno, sí, ¿no? Cerebroso superior, ya, pero hablamos de polígono. Cerebral posterior. ¿Ya? ¿Y la carótida? La anterior y media. ¿Y las comunicantes? ¿Comunicantes? Ajá. Y la arteria cerebral anterior va a interconectarse por la arteria Comunicante anterior de solo una. Ajá. ¿Qué? ¿Sí? Ya. Ahora, van a haber, escuchen, arterias que van a ser ramas directas de la carótida interna, que una me van a dar eventos cerebrovasculares y otras me van a dar, ¿sí? Eventos vasculares transitorios. Que ahora, hay eventos vasculares transitorios que también me lo dan las otras arterias. Pero vamos a hablar de uno que no es cerebral, ¿ya? Que es la famosa maurosis fugax. ¿Sí?
¿Conocemos a la maurosis fugaz? ¿O la maurosis fugaz? ¿No? A ver, vean. La carótida interna, ¿sí? Tiene una arteria oftálmica que tiene ramitas retinianas, es decir, irrigan a la retina. Cuando yo tengo estenosis de la luz de la carótida, ya sea porque hay una propia estenosis de la carótida, porque hay una remodelación del endotelium, porque hay una enfermedad aterosclerótica, se fibrosó el endotelio, lo que sea, eso lo van a ver en clínica, ¿verdad? La cosa es que la luz está reducida de la carótida, ¿sí? Entonces, esa luz reducida de la carótida puede ser que haya menos flujo a la arteria oftálmica y reducir la perfusión en la retina. La retina no se perfunde, ¿sí? No percibe la luz, no envía esa adecuada percepción de la luz por el nervio óptico, ¿sí? No veo. Es decir, lo característico de la maurosis fugaz es ceguera transitoria, ¿sí? Paciente que hace ceguera monocular, ¿sí? O bicular también, ¿ok? Pero generalmente la hace monocular, ¿sí? Paciente que hace ceguera transitoria, y peor aún, esto lo van a ver en clínica igual, pero peor aún si tiene riesgos como que es hipertenso, insuficiencia cardíaca, diabetes, yo qué sé, ¿sí? Y le dice, doctora, no sabe lo que me pasó ayer. De la nada, yo estaba todo bien y luego vi negro, así no vi nada. Pero ya después se me pasó. Por eso no vine. Como dije, bueno, yo tengo consulta mañana con la doctora, mañana le digo. Son así, transitorios. ¿Ok? ¿Sí? Periodos de hipoperfusión. ¿Ok? ¿Ya? Amaurosis fugaz o ceguera transitoria. ¿Sí? Eso es parte de un evento transitorio, los famosos TIAs, ¿no? Que antes se les decía TIA porque se utilizaba el término de accidente. ¿Sí? Transitory Ischemic Attack, que en español sería ataque isquémico transitorio. ¿Sí? Que ahora es evento isquémico transitorio. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿puedo tener eventos isquémicos transitorios en el resto del territorio de irrigación? Claro. ¿Sí? Solamente que ahorita hablamos de uno que está cerebral. ¿Sí? Es decir, cualquier focalidad que dure menos de 24 horas es esto. Es decir, esto puede ser que no sintió la mano, que le hormigueó el brazo, que dejó de mover la pierna y después se le quitó, que no vio nada. Cualquier focalidad transitoria. Solo que podemos tener la famosa maurosis fugaz, que yo siempre la explico igual porque al no formar parte cerebral, igual al ser una rama directa de la carótida interna, me puede indicar riesgo. ¿Sí? Y lamentablemente hay muchos pacientes que suelen hacer amaurosis fugaz. Y el médico, al no saber, lo acabamos de explicar, no detecta el riesgo. Dice, pero si se le pasó. Bueno, hay oftalmo para que le vea, ¿no? Entonces, claro, el paciente hasta que le den cita para oftalmo, que son después de un mes o 3 meses, va, le hacen el fondo de ojo, está todo bien. ¿Sí? Vas al mes después, a la semana después, a la emergencia. Uy, ¿por qué será? ¿Qué tiene? Y avenetizando, digamos. ¿Sí? Es importante reconocer este tipo de cosas. ¿Ok? Ya, entonces, vamos con los territorios. Vamos a empezar con las caras mediales. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar primero de territorio de ligación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Estamos hablando de la cara medial. ¿Sí? Entonces, yo tengo a mi arteria cerebral anterior que va a tener una distribución, ¿sí? ¿Ok? En cara medial, que me va a dar 2 ramas, calloso marginal y la pericallosa. ¿Sí? Van a encargarse de irrigarme ¿qué? Toda la cara medial del lóbulo frontal. ¿Sí?
Y ahora, en el lóbulo parietal, yo voy a tener un territorio de irrigación doble, ¿sí? La parte más anterior por parte de la arteria cerebral anterior y la parte más posterior por parte de la arteria cerebral posterior. Es decir, cara medial del lóbulo frontal, pura responsabilidad de la arteria cerebral anterior. Parte más anterior de la cara medial del lóbulo parietal, ¿sí? Cerebral anterior también. Parte más posterior de la cara medial del lóbulo parietal, cerebral posterior. Y todo el lóbulo occipital, cerebral posterior. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos en temas de síndromes de la cerebral posterior, ¿sí? En su irrigación, ¿sí? Periférica, como la que estamos viendo ahorita, estoy hablando todavía de profunda, periférica, ¿sí? Yo voy a tener compromiso, ¿sí? Del lóbulo occipital, pero también puedo tener del lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces eso incluye funciones visuales, funciones de asociación parietal, ¿sí? Y el paso de fibras, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante, sobre todo con las fascias. Y que también, por ejemplo, radiaciones ópticas, ¿sí? Entonces, tengo que tenerlo en consideración. Ahora, cerebral media, ¿sí? En su irrigación periférica o superficial va a tener dos divisiones. ¿Sí? La cerebral media es como la reina de la cara externa, ¿sí? Va a tener dos divisiones. Una división superficial y una inferior, ¿sí? La superficial se va a encargar de casi, no toda, casi toda la cara externa del lóbulo frontal, ¿sí? Y parte de la cara externa, ¿sí? Aquí cerquita del parietal. Pero la mayoría de parietal, temporal y occipital en la cara externa, ¿sí? La división inferior de la arteria cerebral media. ¿Sí? Ok. Entonces, acá vemos la distribución por colores para que se nos haga más fácil recordar. Cara externa, como les decía, la reina, la cerebral media, ¿sí? Gran parte del lóbulo frontal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en cuestión de lo funcional, parte del campo visual frontal, áreas operculares, ¿sí? Parte de corteza premotora y motora primaria, ¿sí? Parte de corteza, ¿sí?